Hola, muy buenas tardes para todos. En el marco de la celebración de los 30 años del Servicio de Información Local, les damos la bienvenida al programa Hablemos de Medellín, que en la presente edición tratará la temática de Hablemos del territorio y el derecho a la ciudad. Esto lo haremos de la mano de nuestros invitados e invitadas, donde se buscará reconocer el proceso de construcción social del territorio como parte de la construcción del desarrollo y el derecho a la ciudad de Medellín. Para ello nos acompaña en la conducción del programa Alejandro Pimienta Betancourt, director del Instituto de Estudios Regionales INER de la Universidad de Antioquia. Desde nuestro compromiso de democratizar nuestra información y el conocimiento para todos, como servicio de información local buscamos, a través de este espacio de diálogo ciudadano, fortalecer la formación de opinión pública en torno a las dinámicas y problemáticas sociales del desarrollo y la participación ciudadana en Medellín. Hablemos de Medellín es un espacio basado en el respeto por la diferencia, por los invitados y por el público asistente acorde a las normas de convivencia de las bibliotecas de Confenalco Antioquia. Dejemos entonces que sea el moderador quien nos presente la metodología del programa y a los demás invitados. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todas y para todos. Un gusto poder volver a acompañar este espacio de ciudad, de Hablemos de Medellín, que sin duda siempre nos plantea excelentes temas de ciudad, nos hace muy buenas preguntas, nos ofrece algunas respuestas, pero siempre quedan más preguntas. El día de hoy vamos a abordar un aspecto polémico, importante, pertinente, es el derecho, el territorio y el derecho a la ciudad. Lo digo porque incluso asuntos recientes, como lo que hemos vivido a raíz de la pandemia y muchas de las discusiones que venimos dando hoy en temas de asuntos públicos, políticos, pasan por este asunto del derecho a la ciudad, pero ¿qué significa tener derecho a la ciudad, tener derecho al territorio, a la región, a un ambiente sano, tener derecho a una convivencia pacífica? La ciudad ha cambiado mucho, es una noción histórica que significaba algo muy distinto en el siglo XVIII, en el siglo XIX, incluso en el siglo XX, con la industrialización que va muy de la mano de la historia de la ciudad. Hoy tenemos que pensar la ciudad de otra manera. Hoy no creo que íbamos a abordarlo con algunos de los invitados hoy. Nosotros no podemos pensar hoy la ciudad solamente como fenómeno urbano, como decían los sociólogos clásicos, ciudad igual fenómeno urbano. Hoy en la ciudad cohabitan y se ve lo rural, lo urbano. Hay que pensarlo, diríamos, multiescalarmente, la ciudad en una serie de relaciones territoriales con diferentes espacios. Y el tema del territorio. El territorio es una noción, por supuesto, que es un concepto que tiene un discurso en la academia, pero sobre todo el territorio significa dos cosas, o ha significado dos cosas en América Latina. El territorio es por un lado, es una noción de ordenamiento, del orden, va de la mano de la política propiamente, nos dirige cómo deben de ser las cosas, cómo deben de estar ordenadas. Todos los discursos, no solamente del ordenamiento territorial en instrumentos como el POT, sino asuntos más de plan de desarrollo, de administrativamente, cómo nos dividimos, por ejemplo, en la ciudad en comunas y en corregimientos. Tal vez eso ya caducó, sería una buena pregunta, ya hay que pensarnos de otra manera, comunas y corregimientos. Pero el territorio no es solamente una noción que usamos en la academia y no es solamente una noción de la política en el ordenamiento, sino que también es una noción de la práctica de los movimientos sociales. El territorio ha sido apropiado en América Latina en las luchas y en los movimientos de base comunitaria. La defensa por el territorio incluye muchas veces las luchas de las reivindicaciones feministas y de género, ambientales, culturales. El derecho al territorio, entonces, es una noción, yo creo que polisémica, pero nos habla, es un sentido, creo yo, de justicia. Sobre todos estos temas vamos a hablar a partir de experiencias concretas que tienen nuestros y nuestra invitada. Hoy nos acompaña Carlos Velázquez
de la Mesa de Vivienda de la Comuna 8 del movimiento Laderas de Medellín. También nos acompaña, le damos la bienvenida a Alfonso Insuasti, del Grupo Cabilando, del Movimiento por el Derecho al Campo y a la Ciudad, y nos acompaña también, lo tengo por acá, se me perdió el otro dato, perdóneme por acá. Discúlpame, en un momento yo termino de presentar a nuestra tercera invitada, que es Beatriz Elena Álvarez. Escúchame, por favor, Beatriz, que es representante de la Mesa Intercorregimental de Medellín. Bienvenida. Como saben, vamos a tener diversas miradas desde diversas perspectivas y bueno, la metodología que tenemos para estos procesos, tal como lo conocen ustedes en Hablemos de Medellín, es trabajar a partir de grupos de preguntas. Nuestros invitados van a tener un tiempo para abordar de manera general 3 preguntas que les vamos a hacer. El primer bloque, vamos de una vez con el primer bloque de las primeras 3 preguntas, y es, ¿cuál ha sido el proceso de evolución de la lucha, la gestión y la construcción social de los territorios y las comunidades populares en Medellín? También vamos a abordar en este bloque una segunda pregunta, ustedes lo harán de manera integral. ¿Cuáles son las principales problemáticas y oportunidades en la lucha, gestión y construcción social de los territorios y comunidades populares en Medellín? El primero entonces es el proceso, la evolución, el segundo es las problemáticas y las oportunidades, y el tercero tiene que ver con el desarrollo. ¿De qué manera el actual plan de desarrollo garantiza y promueve el derecho a la ciudad y a la construcción colectiva del desarrollo en Medellín? Así que en ese momento la palabra. Invito incluso, disculpándome una vez más con Beatriz. ¿Qué tal, Beatriz, si tú quieres comenzar de pronto en este momento abordando estas 3 preguntas? Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Yo te escucho muy bien. Listo. Bueno, en este momento yo estoy acá pues en representación precisamente de los corregimientos de la ciudad, pero más allá de eso es pensarnos la ciudad como un todo. Nosotros desde los corregimientos hemos iniciado organización desde hace mucho tiempo cuando estábamos con los planes zonales, con los corregimientos se adelantó bastante frente a construir planes para satisfacer las necesidades de nosotros los corregimientos. Luego, con el surgimiento de todo lo de la planeación local, presupuesto participativo, viene también la constitución como mesa intercorregimental. Al día de hoy la mesa intercorregimental viene, digámoslo, en un punto de estancamiento que tiene que ver mucho precisamente con las circunstancias en las que nos ubicamos los corregimientos de Medellín, teniendo en cuenta que los 5 corregimientos no son colindantes, que las distancias son muy grandes, que las dificultades de conectividad también afectan. Eso ha hecho que nosotros nos tengamos que, digamos, como ajustar a ciertas condiciones para poder generar ese tipo de trabajo en conjunto. Incluso cuando estábamos con la mesa intercorregimental, el detectar que tenemos problemáticas comunes, que son necesarios abordarlas entre todos porque individualmente no daba, fue un proceso que se dio paulatinamente en la medida que nos fuimos acercando. Al día de hoy, la mayor dificultad que se presenta es precisamente eso, la distancia y las pocas condiciones que se dan para que nos juntemos. No, aunque hoy está la virtualidad, no es suficiente la virtualidad en los corregimientos, porque bien sabemos que la conectividad no es que digamos que sea muy buena en esta zona. Y no solo la conectividad, la forma de relacionamiento en los corregimientos sí es diferente a cómo se maneja en una comuna.
vos no le podés llegar de la misma forma a un campesino o campesina en la zona rural. El asunto de la confianza, de cómo se llega, de cómo se aborda, de cómo incluso vencemos ese escepticismo con que campesinos y campesinas sienten pues, la intervención del Estado o la intervención de aquellas personas que llegan a cualquier cosa al territorio rural, es un asunto de trabajarlo con el tiempo. Entonces, esa es, por ejemplo, una de las dificultades a vencer. Que lo otro es que con el tareísmo que hoy en día estamos en las organizaciones sociales, con el sinnúmero de actividades programadas desde lo institucional que a la hora del té vienen a generar dispersión y no una intervención efectiva, se ha empezado, pues se ha generado distancia entre nosotros a pesar de que hay un reconocimiento de nuestras identidades. Esas son de las cosas que constantemente estamos planteándole a la institución y es, hey, júntense ustedes, no nos pongan en tanto tareísmo y en tantas cosas, porque eso es un desgaste, no solo para líderes y lideresas, sino para la gente también que está en los territorios. Lo otro es que definitivamente para reconocer el territorio rural es necesario tener voluntad de leerlo desde su perspectiva. Lo hemos visto, por ejemplo, en esta época de pandemia, cómo la ruralidad viene digamos, a posicionarse frente al asunto de la visibilización, pero más como con el asunto de la zona de descanso, la zona de producción, o sea, se viene a ver como, ay, tan bueno vivir en la ruralidad, pero no desde quienes viven cotidianamente en la ruralidad una visión de cómo hacer para mejorar las condiciones de la ruralidad. Ese asunto de la visualización desde ese ojo ciudadano, ciudadano digo entre comillas porque se supone que ciudadanos somos todos, desde ese ojo del habitante de lo urbano es para utilizar la ruralidad, pero no para fortalecer y transformar las condiciones, digamos, que se viven en ella. Entonces, claro, ¿quién se preocupa, por ejemplo, por la protección del agua? ¿Quién se preocupa, por ejemplo, por la protección de los recursos naturales? Las personas están pensando en venir a habitar un corregimiento como en una zona de descanso, de recreo, más no pensando en la producción, más no pensando en las condiciones, digamos, sociales de los mismos campesinos y campesinas. Entonces, eso hace que la vocación como tal del territorio se vaya cambiando, teniendo en cuenta que los recursos que se tienen en las zonas rurales son pensados para aprovecharlos por todos, pero no se piensa en los habitantes de la ruralidad para que aprovechen los recursos de la ciudad para sí mismos. Es decir, un campesino o campesina en ocasiones plantea es si es ciudadano o no cuando no tiene derecho a educación, cuando no tiene derecho a salud adecuada, cuando las distancias para llegar a donde puede acceder a ciertos servicios son demasiado pues grandes o costosas. Por ejemplo, San Sebastián de Palmitas para acceder a salud tiene que venir a San Cristóbal. Si usted está con un enfermo le puede valer 50,000 pesos venir hasta San Cristóbal. Entonces son condiciones que uno dice, estamos ejerciendo nuestros derechos como ciudadanos, todos y todas dentro de esta ciudad. ¿Cuáles son los límites de la ciudad? La ciudad es solo lo urbano. Entonces, en esa medida es que vienen pues los cuestionamientos frente a qué tipo de desarrollo estamos pensando en esta ciudad. Esta ciudad ya se viene pensando desde hace rato hacia el futuro, pero ¿con qué mirada? En este momento, por ejemplo, San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, está atravesada por las vías 4G y esas vías son ¿para quién? Para los que están en el territorio, para los que tradicionalmente han vivido acá. Hoy los costos del predial, los costos de vivir en un corregimiento son muchísimo más caros que vivir en cualquier comuna urbana. ¿Cuál es la intencionalidad de esos costos? Que sigan habitando los habitantes tradicionales en el territorio o que se disponga de las tierras para toda la transformación que se han planeado. Ahí es donde vienen los cuestionamientos, es ¿qué visión de desarrollo tiene esta ciudad
y desde qué mirada hay que impulsar ese desarrollo. Esta construcción de vías podría ser una oportunidad para el territorio, si se piensa desde la mirada de los propios del territorio, pero si se piensa desde los de afuera, que es un asunto depredador, que es un asunto utilitario e instrumental, entonces simplemente las personas que habitamos el territorio somos objetos que se pueden simplemente quitar de ahí y utilizar el territorio como otros ya se lo tienen pensado. Ahí es donde vienen los cuestionamientos de quiénes son los que están al frente de las decisiones de planeación de este país, de esta ciudad y del país, y qué pasa cuando no planean contando con quienes están hoy en nuestras veredas, en los corregimientos, cuando nosotros, quienes habitamos estas zonas, somos simplemente cifras. Entonces es como para tener en cuenta esa visión también de ciudad. Vale, Beatriz, muchas gracias por esta reflexión pertinente, sensata, contextualizada. Bueno, ahorita también tuve la confusión, qué pena no presenté a Diego Arango de la Corporación Ficacho con Futuro, también bienvenido a este espacio. Bueno, ¿qué tal si continuamos la reflexión? Carlos, ¿querés continuar vos de pronto abordando estas preguntas que nos han planteado esta tarde? Sí, muchas gracias Alejandro por la invitación y hablemos de Medellín por tenernos en cuenta a las laderas de la ciudad. Hago parte de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Faro, que estamos cumpliendo 10 años justamente esta semana, estamos en el proceso de conmemoración y también de solicitud del agua potable como parte de ese derecho a la ciudad. De la Mesa de Vivienda a la Comuna 8, donde hemos reivindicado el mejoramiento integral de barrios como una apuesta política necesaria y justa para los sectores populares, y desde el movimiento de laderas, donde hemos venido trabajando una concepción de la gestión comunitaria del riesgo, articulada a esos procesos de exigibilidad del derecho a la ciudad. Digamos que cuál ha sido la lectura o cómo, para que nosotros, qué significa ese derecho a la ciudad y derecho al territorio. Lo primero es identificar la dificultad que existe por parte de los habitantes de reconocerse como parte de la ciudad, de reconocerse como parte de Medellín, ¿cierto? Porque sienten un proceso de exclusión permanente, no hay vivienda, no hay servicios públicos, no hay acueducto de alcantarillado. Entonces, esa ciudad a veces se vuelve lejana, a veces se vuelve muy lejos, ¿cierto? Y mucha gente dice, vamos a bajar a Medellín, no se sienten parte de Medellín, y cuando se les pregunta por el derecho a la ciudad, que es un ejercicio que hemos hecho, preguntan, responden, yo no tengo derecho a la ciudad, ¿cierto? Entonces la ciudad se ve como algo lejano, algo que no es propio, pero cuando le hablamos del territorio, y cuando hablamos de la comuna, y cuando hablamos del barrio, hay un sentido de apropiación muy fuerte. Entonces ese derecho al territorio está más en relación al barrio y la comuna, y no tanto a la ciudad como tal. Nosotros hemos venido reivindicando y a través del proceso histórico los temas de la construcción social del territorio. Y esta construcción social del territorio tiene 3 elementos fundamentales que hemos venido trabajando. 1, la autoconstrucción de la vivienda. 2, la autoconstrucción del hábitat popular. Y 3, los ejercicios de organización y movilización en torno a ese derecho a la ciudad. Entonces son como los 3 elementos. Frente al primero de autoconstrucción de la vivienda, es bueno y es importante reconocer el papel que ha cumplido los pobladores populares urbanos en la construcción de su derecho a la vivienda, que es una vivienda de carácter progresivo, y eso no lo ha entendido la institucionalidad al momento, por ejemplo, de formular los planes de mejoramiento integral de barrios, que también deben tener el mismo carácter de progresividad que se tiene en la construcción de las viviendas, digamos, desde las laderas de Medellín. Frente al hábitat popular, son ejercicios muy interesantes a través de prácticas como el convite, donde se han venido construyendo vías de acceso, sea a través de carreteras, calles o escalas, o digamos corredores, las vías de comunicación pues como tal. Segundo, los equipamientos, sedes de acción comunal, iglesias, escuelas, en su momento en los 80s puestos de salud, ¿cierto? El espacio público, parques, canchas, construida por nuestras propias manos. Entonces, eso también hay que reivindicarlo como parte de ese derecho al territorio. Son esos ejercicios de autoconstrucción del hábitat popular. En el Faro acabamos de instalar un parque infantil donde hicimos una propuesta al plan de desarrollo Medellín de No Futuro. Nunca se nos aceptó la propuesta, entonces nos tocó a nosotros mismos
construir un parque infantil para los niños del barrio, ya que la institucionalidad acá no viene sino a destruir y no viene sino a tumbar ranchos. Y el tercer elemento, con el tema de la organización y la movilización, es muy importante tener en cuenta esto, y muchas veces desde la institucionalidad se niegan estos espacios de participación, se desconocen los ejercicios propios de participación y organización comunitaria. La última experiencia que tuvimos fue la experiencia del Cabildo Abierto. Citamos a un Cabildo Abierto a la institucionalidad y da tristeza que la Secretaría de Participación desconozca el ejercicio del Cabildo Abierto en plena pandemia. 280 habitantes de la Comuna 8, líderes de la Comuna 8 peleando por la vivienda y el hábitat. La Secretaría de Participación desconozca este ejercicio y desautorice a Planeación participar del escenario. Entonces, también llamar la atención de que la Secretaría de Participación, en vez de estar apoyando los procesos participativos, los está saboteando, y eso es una complicación para poder entender ese derecho a la ciudad. En ese sentido, también había una evolución, que era la otra pregunta, frente a cómo ha sido la evolución de ese proceso en la ciudad de Medellín. Reconocemos que a través de la historia de la década de los 60, muy fuerte, está el tema de la reivindicación por el acceso a los servicios públicos domiciliarios. Ha sido, digamos, el tema que ha estado presente en las últimas 6 décadas en las laderas de la ciudad. Ese tema, digamos, ha estado vinculado, sobre todo, por ejemplo, ahora al tema de los desconectados, ¿cierto? Tanto de prestación como por acceso. Adicional a eso, a finales de los 80s y principios de los 90s entra un segundo tema muy fuerte en la agenda, que son los temas de la planeación participativa, la planeación local. Entonces, ese es el segundo tema de reivindicación del derecho a la ciudad que se ha venido trabajando, y es que desde los sectores populares también tenemos una lectura de la ciudad, que desde los sectores populares también estamos pensando una ciudad que sea posible sin miseria ni exclusión. En ese sentido, también otro tercer tema ha sido la reivindicación frente al tema de la vivienda digna y en contra de los desalojos, sean desalojos por el orden, digamos, de las infraestructuras, llegan megaproyectos y empiezan a desalojar, o por los procesos de autoconstrucción de vivienda informal. Entonces son dos temas bastante importantes de defensa del territorio articulados a la vivienda digna. Y en la agenda de la última década es importante reconocer la visibilidad del papel del tema de la gestión del riesgo de desastre, la gestión comunitaria del riesgos, porque estamos, digamos, pensando no solamente en el presente, sino cómo evitar riesgos a futuro, cómo evitar deslizamientos, movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales, porque muchas veces la institucionalidad solamente para bolas luego del desastre. Entonces es importante pensar la ciudad desde la resiliencia, desde la resistencia y también la preparación para este tipo de eventos. Entonces es muy importante esa parte. Frente al tercer eje o tercera pregunta, frente al tema de las problemáticas y oportunidades, lo voy a plantear en 3 temas. Una problemática central y fundamental hoy en pleno siglo XXI, en el año 2021, el acceso al agua potable. ¿Cómo podemos hablar del derecho a la ciudad en la ciudad de Medellín cuando existen más de 10 barrios sin agua potable? Y uno de esos 10 barrios es el barrio El Faro, que hoy, con la frente en alto, sigue luchando por su acceso al agua potable, sigue peleando porque la ciudad reconozca que hay habitantes que no tienen acueducto y alcantarillado viviendo a 15 minutos del centro de la ciudad. ¿Qué derecho a la ciudad puede haber donde nuestros niños están enfermando de enfermedades de la piel y gastrointestinales porque no tienen un agua apta para el consumo humano? Eso da tristeza, da rabia, da una sensación, digamos, de frustración no tener el agua potable en nuestro territorio. Y así como nosotros, en el caso del barrio El Faro, somos 350 familias, de las 500 familias que somos, 350 estamos consumiendo agua con una bacteria E. coli, que es básicamente agua con popó, agua con heces fecales, en pleno siglo XXI. La segunda problemática está relacionada con el tema del riesgo, el tema de la zonificación de las zonas de alto riesgo no recuperable y de las zonas con condición de riesgo, y es necesario, digamos, actualizar ese mapa de riesgo de la comuna. La Comuna 8 ha dado esta lucha por más de 9 años, 8 años, desde el 2012, 2013 empezamos esta lucha por la gestión de riesgo, logramos realizar los estudios microzonificados, somos la primera comuna en Medellín y por no decirlo en Colombia, que tiene el 99% de sus áreas con condición de riesgo estudiadas. Y esto porque ha habido, digamos, voluntades desde la comunidad, desde la organización, para que este tema esté en la agenda
para que este tema sea central en la ciudad, y esa fue la primera lucha. La segunda lucha en términos de riesgo fue que se aprobaran, que nos entregaran los resultados de los estudios. Eso nos duramos 2, 3 años peleando que nos entregaran los resultados. La tercera lucha fue para que aprobaran los estudios microzonificados. Logramos el año pasado, antepasado y pasado, que se aprobaran los 4 estudios que tenemos en este borde. Sin embargo, nos quedan 2 escalones en la lucha por la gestión de riesgo en la Comuna 8, y es la inclusión de estos resultados aprobados en el plan de ordenamiento territorial, en la cartografía oficial del POT. Es decir, estamos varados por un elemento burocrático, un elemento tecnocrático, que es la actualización de los mapas de riesgo en la Comuna 8, que se puede hacer a través de un acuerdo y a través de un decreto que nombre el alcalde, tal y como lo determina el decreto 1626 de 2015, que es el que determina cómo se articulan los estudios microzonificados al plan de ordenamiento territorial. Y la quinta lucha, en el marco pues de la gestión de riesgo, sería la realización de las obras de mitigación, que en el caso de Comuna 8 superan los 160.000 millones de pesos, y si vamos a ver en nuestro actual plan de desarrollo Medellín Futuro, se plantea muy poco dinero para los temas de gestión de riesgos, asimismo como los temas de agua potable. Y finalmente, el tercer tema, y con esto termino, para dar la palabra a los siguientes exponentes, es el tema de la legalización. Y es que los planes de legalización y regularización urbanística son una deuda histórica del municipio, son una deuda histórica del Estado local, y llevamos un proceso de retraso de los procesos de legalización y regularización de 10 años, una década sin avanzar en planes de legalización y regularización urbanística. Presentamos la propuesta al Departamento Administrativo de Planeación y nos niegan que se avance en este tema de los planes de legalización. Entonces no hay voluntad política de la actual alcaldía de Medellín de No Futuro frente a los planes de legalización, que son el instrumento de planificación para los barrios objeto de los tratamientos urbanísticos de mejoramiento integral. Esos son como los 3 temas o problemáticas actuales: agua, riesgo y legalización. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por esta reflexión. Nos plantea una arista desde lo urbano, desde la ladera, desde lo barrial, con un ángulo reflexivo independiente, pero que creo que también tiene y complementa lo que nos planteó inicialmente Beatriz. Vamos ahora a escuchar el aporte. ¿Les parece si escuchamos de pronto a Alfonso, desde el grupo Cabilando, Movimiento por el Derecho al Campo y a la Ciudad? ¿Qué nos podés plantear? Bien, primero agradecer este espacio porque, bueno, aquí hay varias ciudades dentro de una misma ciudad y vamos a escuchar distintos relatos, y eso es lo que estamos, o también quisiéramos nosotros resaltar. Bueno, iniciaré con lo siguiente, porque voy a hablar desde la reflexión de un espacio que llamamos Laboratorio Urbano, que se articula al Movimiento por el Derecho al Campo y la Ciudad. Carlos nos plantea una ciudad en específico, y es una ciudad que le pide a la administración municipal una intervención. La compañera Beatriz también pide una intervención al municipio en función de una ciudad, llamémosla rural. Y el sector con el que nosotros estamos trabajando es una ciudad que le dice al municipio: no me intervenga, no haga lo que viene haciendo en el desarrollo de las obras públicas. Voy a iniciar con este inicio, pero vamos a ir a lo global. Es decir, ¿por qué es importante este tema y que valoro mucho que se haya abierto este espacio? Naciones Unidas está planteando que para el 2050 el 70% de la población va a estar viviendo en las ciudades. Entonces tendremos no solamente ciudades, sino mega ciudades. Si miramos un poco hacia dónde tiende el plan, Antioquia 2050 está hablando de Medellín región. Eso implica que las problemáticas que vamos a plantear aquí puede que se profundicen y se amplíen, y que empecemos a ver y a vislumbrar una ciudad que se empieza a organizar para un tipo de población, no para todos y todas, sino para un tipo de población, en donde los derechos van transitando hacia, no como un derecho como tal, sino como la posibilidad que tienen las personas que acceden a un recurso económico específico para poder garantizar sus derechos, que es distinto. Entonces, el ciudadano no será
quien tenga derechos, sino quien tenga cómo pagar por sus derechos. Y ese es un problema serio dentro de la ciudad que lo estamos vislumbrando. Segundo elemento, el crecimiento de las ciudades. Segundo, en Colombia y en Medellín, las ciudades han crecido por sucesivas oleadas del conflicto armado, desplazamientos sucesivos. Entonces ahí también tenemos un asunto que Convivamos ha llamado la paz territorial y que nosotros asumimos y valoramos porque de hecho se trata así. Es decir, la manera como se planea y se piensa y se interviene en la ciudad también debe tener en cuenta esos contextos. Y vamos ya a lo específico. ¿Para quién se planea la ciudad y quién la planea? ¿Quién se beneficia específicamente? ¿Para quién es el desarrollo? El desarrollo, como ya lo escuchamos de Carlos y de Beatriz, no es para todos, no es para toda la población, es para algunos. Y hay un sector de la población que creía que tal vez por tener su propiedad privada no iba a tener las mismas consecuencias, y sí, hay una clase trabajadora que se ha hecho a su propiedad de manera formal, pero que ahora vive los rigores de la manera como se planea y se implementan las obras de desarrollo, y que nosotros decimos genera la categoría perfecta, víctimas del desarrollo. Una serie de personas, familias, comunidades, barrios enteros que sufren una forma de intervención y de aplicación del desarrollo que lo llamaríamos forzado y que genera desplazamientos y genera también mayores vulneraciones en tanto los derechos ya adquiridos terminan siendo pisoteados. Estoy hablando de casos como el barrio La Paralela, la expulsión de una comunidad en donde aún estando bajo el amparo de la ley, allí también se cometen irregularidades porque siempre se irán en lo legal y al borde de lo legal. Es decir, se acudirán a diversas técnicas de intervención, mecanismos y dispositivos institucionales para poder acelerar la construcción de las obras, aún a pesar del impacto que genere sobre las comunidades. Y mediáticamente simplemente se invisibilizan, como que no existieran estas comunidades y sus problemáticas. Puente de la Madre Laura, ¿qué pasó con las personas que fueron expulsadas y a quienes no se les cumplieron las promesas de mejora de su calidad de vida? Naciones Unidas es muy clara al decir que por obra del desarrollo, un desalojo por obra del desarrollo, de un desarrollo de infraestructura urbana, pues las personas deben quedar en iguales o mejores condiciones y se le deben garantizar algunos derechos. Pues eso no se está cumpliendo a cabalidad en Medellín. El barrio, el Volador en este momento tiene una problemática y es la alta tensión en la que están viviendo, porque más o menos 450 familias ya saben que deben salir de ese lugar para darle paso a las obras del metro de Medellín relacionadas con la construcción del metro de la 80. La población, las personas que viven o vivían o viven todavía las 74 familias de la vereda del Naranjal, también afectadas por el túnel, los dos túneles. También las personas del barrio El Naranjal, si lo recuerdan, una intervención urbanística también que generó daños, afectaciones en las poblaciones, en los comerciantes formales e informales, que también se constituyen entonces en víctimas del desarrollo y que van siendo olvidadas en el camino. El barrio San Luis, que fue afectado por la construcción del tranvía de Ayacucho, se le generaron unas afectaciones que terminan destruyendo sus viviendas. Personas que han durado toda su vida para construir su vivienda, toda su vida, 1 o 2 generaciones, para que de un momento a otro todo se vaya al suelo y nadie responda. Entonces viene toda la técnica burocrática para evadir responsabilidades y no asumirlas. Personas que llevan 8 o 10 años en una lucha por reclamación. Ustedes saben lo que es un papeleo, lo que afecta económicamente a una familia, y no hablemos de las afectaciones psicosociales. Familias que se destruye el vínculo familiar, las afectaciones también psicológicas para los niños, los adolescentes, su rendimiento escolar, y también tenemos el registro, que lo dejamos plasmado en una publicación reciente, sobre personas que han hasta perdido la vida, o situaciones de suicidio o situaciones de enfermedades derivadas
del estrés provocado por la pérdida también de una visión de futuro y la pérdida también de toda una vida, de lo construido durante su vida. Entonces ahí hay una construcción de la categoría víctima del desarrollo, la destrucción del tejido social, y no hay una acción efectiva del Estado. Se cumplen unos indicadores y se hacen unas reuniones y se hacen listas infinitas de reuniones infinitas que no terminan siendo funcionales de manera estricta, es decir, no terminan incidiendo de manera real en la toma de decisiones. Es lo que diga la administración y se diluyen las responsabilidades. Entonces, ahí tenemos, gracias a la presión de las comunidades, se logró generar la política pública de protección a moradores, de la cual faltaba la reglamentación. Llevamos este año con esa política, pero la realidad sigue intacta, igual. Esperaremos que con la reglamentación que fue hace pocos días, que se hizo pública, que está rodando, al que tenemos que trabajarla, enmasearla, como decimos, para ver cuáles son las oportunidades o cuáles son las no oportunidades que tendríamos allí, que era necesario sacar precisamente para la construcción del metro o de la obra de la 80. Vale. Entonces ahí tenemos una alta tensión también con las comunidades, la construcción de una ciudad que genera víctimas del desarrollo, y no son pocas, son muchas familias, muchas comunidades, y también una historia que empieza a borrarse, barrios enteros que desaparecen y se pierden también del mapa de la historia, valores, redes comunitarias, redes de apoyo. En una ciudad en donde las personas que tienen algún ingreso, el 60% son o pertenecen al sector de la economía informal, que también se ven afectadas, porque son sus viviendas, sus unidades, donde están sus unidades de negocio, que no son ni siquiera tenidas en cuenta en el momento de un avalúo. Y si no existe la propiedad o la pertenencia, pues el avalúo se hace sobre lo que llamaríamos mejoras. Es decir, hay una infraestructura legal y una infraestructura de intervención del Estado que lo que hace es despojar, sin más palabras, es despojar permanentemente a las familias y a las comunidades para darle paso al desarrollo. Un desarrollo Gracias, así, la pregunta es, ¿para quiénes? Vale, le agradecemos. Importantes argumentos basados en datos y en cifras que nos hacen entender mucho mejor esta historia. Ahora saludamos a Diego Arango de la Corporación Picacho con Futuro. Qué bueno que puedas estar acá. Habíamos tenido un poquito de problemas con la conexión por esta tormenta eléctrica que acabamos de vivir en la ciudad. Pero bueno, qué bueno que estés acá con nosotros. Por favor, Diego, adelante. Bueno, gracias, Ale. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, listo. Muchas gracias. Sí, pues acabamos de pasar por el diluvio en la ciudad, una lluvia increíble que nos dejó sin luz un rato, bueno, pero ya estamos un poco como en sintonía. Saludar pues como a los compañeros ahí de la mesa de trabajo, a Carlos, a Beatriz, bueno, siempre para nosotros es una alegría poder como sentarnos a conversar sobre lo que es la ciudad. Y pues bueno, a mí una de las tareas que tengo encomendada es hablar desde un lugar muy específico que es la Corporación Picacho con Futuro, ¿cierto? Y allí pues bueno, primero como creo que muchos de los elementos fuertes y estructurales de la conversación sobre territorio, los compañeros ya lo han tocado, ¿cierto? Porque digamos que hablar de territorio en función de las periferias de Medellín pues pasa por los procesos que muchos ya han enunciado, ¿cierto? Y la periferia no simplemente como los barrios que están en la loma, sino también la periferia desde la ruralidad, que ahí Beatriz ahorita nos comentaba un poco como su experiencia. Diego, se te apagó el audio, Diego. ¿Has silenciado tu micrófono? Qué pena ahí. Bueno, les estaba contando que un poco abordar las conversaciones sobre territorio y sobre territorio en una ciudad como Medellín es hablarlo desde la complejidad, ¿cierto? O sea, que no es un asunto que es simplemente hablar de unos polígonos que geográficamente y política administrativamente están definidos, sino de hablar también de unos procesos históricos en los que las luchas, las resistencias y sobre todo las bases sociales han estado disputando sobre un asunto que también ha sido como hilo en la conversación y es el acceso a los derechos, a la garantía de los derechos. Y cómo como actores que están inmersos en las dinámicas cotidianas, pero también en las dinámicas más estructurales
de los territorios, pues hay unas tensiones, ¿cierto? Entonces, ahorita cuando Carlos hablaba, recordaba mucho, por ejemplo, lo que eran los procesos de planeación participativa por allá en el 96, en el 94, acá en el territorio, que era como la gente reivindicaba el derecho a pensar y a imaginar el territorio de acuerdo a sus necesidades, pero también a sus potencialidades, a sus sueños y a sus anhelos, sin necesidad de pedirle permiso a un Estado, ¿cierto? Y eso reivindica el poder político que tienen las comunidades en función de solucionar lo que es la vida. Acá nosotros hemos hecho presencia históricamente en los barrios Picacho, Picachito, Mirador del 12, Progreso número 2, El Triunfo y en la Comuna 1 de París. Y pues ahorita cuando a Carlos decía, bueno, la gente no se reconoce como parte de la ciudad, pues acá también hemos tenido ese tema en la agenda, ¿cierto? Y el barrio para nosotros es una unidad, es una escala del territorio que no simplemente obedece a contar cuadras habitadas, sino a las historias de cómo han llegado las poblaciones allí, a las historias de cómo la gente ha solucionado el acceso a la educación, cómo han solucionado el acceso a la salud, cómo han solucionado el acceso a la vivienda, cómo han dignificado sus viviendas incluso con o sin Estado, ¿cierto? Y creo que allí también, pues, hablar del acceso, bueno, del derecho a la ciudad, pues, implica preguntarse por el tipo de relaciones que como ciudadanos hemos establecido con la organización social en sí misma. Hoy, por ejemplo, hablando un poco en perspectiva del plan de desarrollo, yo creo que es muy importante, primero, saber que estamos ubicados en un momento histórico muy importante. A veces hablar de la pandemia se vuelve como un asunto muy repetitivo, pero es un asunto que está pasando, que está moviendo las bases sociales, que está moviendo la institucionalidad y que obviamente ha aflorado un montón de factores que pues obviamente nos han puesto en crisis. Y ponen en crisis no simplemente un asunto en perspectiva de la salud, sino en perspectiva de realmente cómo estamos organizados para poder gestionar los territorios. Una de las cosas más trágicas que nosotros hemos podido vivir, por ejemplo, en tiempos de pandemia acá en el territorio, ha sido el asunto del hambre. Y sabemos que el hambre, por ejemplo, es o sea, una comunidad que tenga hambre, pues está expuesta no simplemente a asuntos de salubridad y de nutrición, sino expuestos a las prácticas clientelistas para manipular un poco los ejercicios del poder y del gobierno, están expuestos a los grupos armados, están un montón de situaciones que no son novedosas, pero que digamos que hoy son más evidentes. Y allí, por ejemplo, es importante primero poner en tensión sobre qué significa ser ciudadano en un territorio como Medellín, cómo estamos concibiendo lo público y obviamente cómo estamos estableciendo relaciones entre ciudadanía, entre sociedad civil, entre organizaciones de la sociedad civil y el Estado y el gobierno. Y obviamente de esas tensiones hay como varios asuntos, ¿cierto? Uno es que no podemos, bueno, hacemos acá, hoy no reclamamos la presencia del Estado que estábamos reclamando en los 80 y los 90, ¿cierto? Digamos que allá en esa época la camiseta que nos poníamos era la camiseta de la comunidad. Hoy podemos ver que definitivamente en términos de servicios hay un acceso un poco más amplio en términos de oferta. Uno ve el desfile de chalecos a toda hora de la alcaldía por todas las esquinas del barrio, y eso implica que uno diga, pues bueno, hay un asunto de coberturas. Pero también, digamos que ahí no se limita la presencia del Estado. Hoy hay una tensión en la relación política que hay con el Estado. Hay unas preocupaciones muy fuertes por cómo se administran los recursos que son públicos y esos recursos cómo permiten acceder a los derechos y cómo se garantizan unos mínimos para poder vivir. Y obviamente hay unas brechas muy grandes, ¿cierto? Y para poder comprenderlas, digamos que hay un asunto que a veces es complejo de entender por parte de la institucionalidad, y es reconocer los procesos organizativos comunitarios como un patrimonio, primero de la ciudad, que es un capital que ha permitido construir gobernanza también en la ciudad, y que obviamente hay una tensión en
reconocer que las organizaciones sociales son el soporte realmente de las crisis por las que pasan los territorios. Entonces, allí, por ejemplo, hay unos retos muy grandes porque, como lo decía, se me olvidó el nombre, es Fabián, allí hay unos asuntos y es que no podemos hablar de la ciudad como un asunto totalizador. El gran capital realmente de los territorios es la diversidad y obviamente en un modelo que pretende mercadear un poco la ciudad en función del desarrollo, pues es muy difícil que se reconozcan esos lugares de la diversidad. Entonces, hablar de la ciudad de manera uniformante, de una manera uniformante, totalizadora, niega y elimina cualquier posibilidad que un ciudadano de a pie que vive en la periferia se pueda soñar su ciudad. Y eso es muy complicado. Entonces, allí, por ejemplo, yo pienso que en perspectiva como de retos, es importante buscar espacios donde realmente el diálogo y que permita la generación de consenso sobre qué significa Medellín y cuáles son las fuerzas vivas que hay en los territorios. Y eso yo pienso que también hay que enmarcarlo en un escenario donde haya una ética de lo público, ¿cierto? Donde haya una ética que permita estar en función de que la ciudad esté en función de dignificar la vida de las comunidades. Y yo pienso que ahí las bases sociales, pues ahí han hecho una gran labor, sobre todo desde los procesos de resistencia, porque también pasamos como en unas relaciones de amores y odios con la institucionalidad, porque es una institucionalidad que es policiva, pero que a la vez también te soba la espalda. Entonces, ahí, ¿cómo hacemos? Y eso solo se puede lograr para nosotros a través de la organización, a través de prácticas vivas que son patrimonio también de los territorios, como lo nombraba Carlos, con prácticas como el convite, poder reconocer que es la organización social la que permite establecer esos consensos y que es el diálogo en función de fortalecer la democracia lo que nos permitirá realmente construir esos consensos que son necesarios para poder responder a preguntas como las ciudades de quién y para quién y desde dónde se construye. Y dejar por ahí como para no redundar un poco más. Vale, gracias Diego por su reflexión, también pertinente y contextualizada y de alguna manera de síntesis apoyándose en los aportes de los anteriores panelistas. Vamos al segundo bloque, Beatriz, Carlos, Alfonso, Diego. Se nos invita a pensar el tema de la participación ciudadana, de qué manera los procesos de organización, participación y movilización social y ciudadana vienen articulándose y trabajando en red para construir apuestas de transformación social del territorio y del desarrollo en Medellín. Se nos invita también a pensar los aprendizajes. ¿Qué aprendizaje nos deja el contexto de pandemia y de conflicto y de protesta social que vivió el país y la ciudad frente a la gestión y construcción del desarrollo de comunidades y territorios en Medellín? Y nos invitan a pensar retos y desafíos, cuáles son los principales retos y desafíos hacia el futuro que dejan los modelos de gestión y lucha de los territorios acá de la construcción colectiva. En el primer bloque ustedes ya abordaron algunos de estos ítems. Acá volvamos entonces también a hacer un ejercicio de síntesis y un ejercicio reflexivo y propositivo. Entonces, bueno, vamos entonces adelante. Tan amable, Beatriz. Sí, ahorita el profesor Alfonso lo mencionaba, ese asunto de la participación del papel, de firmas, de asistencias, de fotos. Y una de las cosas que es necesario rescatar es precisamente eso, la participación no se limita a un espacio de 2 o 3 horas de reunión con funcionarios a plantear unos indicadores que están lejanos de la gente. Esos espacios, como ahora lo mencionaba Carlos, del convite, del encuentro cotidiano, son los espacios que deberíamos estar fortaleciendo en este momento. A mí me genera como cierta desazón digamos, ese requerimiento de la institucionalidad de que muchas personas estén en muchos espacios para tomarle la foto y la asistencia, pero que a la hora del té no hay efectividad en ninguna de las intervenciones. Simplemente se cumplió con el indicador, un indicador que a la hora del té no está cumpliendo su función de transformar, de hacer que esos recursos públicos de verdad impacten las necesidades que se plantean.
Ese es uno de los retos, cómo no nos dejamos desgastar con esas dinámicas institucionalizadas, cómo recuperamos el encuentro cotidiano con nuestras comunidades como una forma de pensarnos también y de desarrollar el territorio desde lo nuestro. La institucionalidad, si bien podría aportar, si tuviese una visión más cercana a la gente del desarrollo que necesita la gente, es la comunidad la que se tiene que plantar frente a esa visión de desarrollo que se siente y que se tiene para sí mismos. Hay una gran preocupación desde los corregimientos, en especial porque seguimos siendo instrumentalizados, como lo dije anteriormente, y a pesar de que hay indicadores que uno dice, bacano que se cumplieran, un ejemplo, para las zonas rurales, en el plan de desarrollo hay un indicador frente a la construcción de vivienda social de carácter rural. Son 200 viviendas para que se disminuya el déficit de vivienda para habitantes de la ruralidad. El problema es que cuando hicieron el indicador se les olvidó pensar en qué terreno se iba a hacer, porque en toda la ciudad no hay terreno en la ruralidad para hacer vivienda social. Entonces uno dice, bacano ese indicador, pero ¿cómo estamos planeándola? ¿Quién se le ocurre hacer ese tipo de indicadores sin también además pensarse ese uso del suelo que es necesario ubicar ahí? Entonces, eso tiene que ver con quién conversan estos planes y estos indicadores para ser construidos con la misma gente que está en estos territorios. Entonces, bueno, ahí es donde cómo nos organizamos más nosotros y nosotras en nuestras zonas, en nuestros territorios, para nosotros en la ruralidad, como lo digo, sigue siendo un reto grande volver a recomponernos y no dejarnos desgastar por ese tareísmo y por esa ocupación del tiempo que nos están haciendo. Pero lo otro también es, en esta época de pandemia volvimos a ver ese asunto solidario. Como Carlos lo decía ahorita, el hambre, las soledades, las ausencias del Estado en esta época de confinamiento nos llevó a que nosotras y nosotros mismos volviéramos a ocupar espacios que le habíamos permitido a la institucionalidad que cooptara y volvernos a juntar alrededor no solo de las necesidades, sino también de el reconocer a las otras y a los otros que están en nuestras comunidades. Entonces es necesario que sigamos como volviendo a esos lazos de solidaridad. Entre las grandes, otra de las grandes preocupaciones que tenemos en los corregimientos es la pérdida precisamente de la vida y la cultura campesina. Esos lazos familiares, esos lazos solidarios, que con la llegada de tantos habitantes de las zonas urbanas a hacer sus casas en los corregimientos, va rompiendo una red, un tejido y una estructura construida de años. Si bien en los corregimientos hay precariedades, una de las características de las familias tradicionales de los corregimientos es que llevan varias generaciones habitando el territorio, pero esto se está rompiendo y se está rompiendo mucho por lo que yo decía anteriormente, los costos de vida de los corregimientos, la necesidad de suplir lo básico y digamos, la circulación de quiénes son los propietarios hoy de la tierra, quiénes son los propietarios de la producción. Eso ha hecho que entonces esa vocación, esa cultura se vaya a ir desplazando por otra visión de ciudad que no solo excluye, sino que también pone en peligro el equilibrio mismo, no solo de la ciudad, sino del Valle de Aburrá. Entonces, ahí habría que pensarse si las problemáticas de lo social y lo cultural en los corregimientos son solo de los corregimientos, no solo por sus recursos naturales, sino también por el tema social y cultural, o si son de todos y todas, no solo en esta ciudad, sino también en el Valle de Aburrá. Nos toca pensarnos muy bien qué tipo de ciudad pensamos en unos 50, 60 años que vamos a tener, porque esto está inaguantable. En este momento, en esta zona, en el San Cristóbal, por ejemplo, en el plan parcial Pajarito, en la zona de expansión, están pensando
en hacer nuevas urbanizaciones para seguir bajando el índice de falta de vivienda que tiene la ciudad. Y uno se pregunta, ¿con qué agua? Al día de hoy, nosotros tenemos agua potable. Se supone que es un servicio continuo, pero es un servicio tan frágil que cualquier situación que suceda inmediatamente hace que dejemos de tener agua por 2 o 3 días. Entonces, ¿qué pasa con esas situaciones que todavía no están satisfaciendo ni siquiera lo básico? Y estamos desplazando personas desde la parte urbana a lo rural para que siga aumentando la precariedad en lo rural. Vale, muchas gracias, Beatriz. Vamos a abordar estos temas también entonces, por favor, Carlos, adelante. Sí, muchas gracias, Alejandro. Bueno, yo voy a retomar un poquito algo que quedó pendiente para articular el tema de la participación, específicamente con el Plan de Desarrollo Municipal Medellín de No Futuro. El Plan de Desarrollo de Medellín de No Futuro 2020-2023 tiene una precariedad bastante grande con los sectores populares, y no solamente con los sectores populares, sino también con temas importantes como el tema del manejo de las quebradas, ¿cierto? La ciudad, el municipio tiene 4.200 quebradas y es inaudito que en el plan de desarrollo haya 0 pesos, oígalo bien, 0 pesos para este 2021 para el manejo y mantenimiento de las quebradas, cuando fue una de las principales propuestas que se hicieron al plan de desarrollo. También hicimos las propuestas en relación a los planes de legalización y regularización, y si ustedes van a ver el plan de desarrollo Medellín de No Futuro, no hay ni un solo peso, no hay presupuesto para los planes de legalización y regularización, generando un retraso en este elemento. Frente a los temas de gestión de riesgo, tampoco hay recursos, no hay una adecuada gestión, una adecuada visión del Departamento Administrativo para la Gestión de Riesgo de SACRED, de tener una visión preventiva y de tener medidas correctivas para la gestión de riesgo. Entonces eso es muy débil en nuestro plan de desarrollo. Y por eso, digamos, hay una cierta desconfianza de la comunidad frente a estos ejercicios de participación, sobre todo la participación en la incidencia en el plan de desarrollo municipal. Ya hemos venido participando durante los últimos 4 planes de desarrollo y nuevamente vuelvo, insisto, hay una desazón de parte de las comunidades, hay una desazón de parte de las organizaciones del yo participo, tú participas, nosotros participamos y ellos deciden, ¿cierto? Vuelve nuevamente como ese círculo vicioso. También nos pasa frente al tema del instrumento del plan de ordenamiento territorial. Estábamos preparándonos para el debate que debía generar este año y el próximo año en términos de la revisión de mediano plazo del plan de ordenamiento territorial. Esta alcaldía, bajo la excusa de gastarse 1.3 billones de pesos en la atención de la pandemia por COVID-19, con eso, digamos, desatendió un montón de temas y planteó que no era necesaria la revisión de mediano plazo, cuando la ley 388 plantea que es necesaria una revisión de mediano plazo cada 8 años. La anterior revisión se hizo en el 2008, por lo tanto la revisión tenía que hacerse en el 2022. Ya esta alcaldía manifestó de que no va a hacer revisión del plan de ordenamiento. Entonces todos los ejercicios participativos de preparación para ese escenario de debate del POT se nos pierde nuevamente una desazón, prácticamente nos dejan tirados en la mesa de participación del plan de ordenamiento territorial. Uno puede entender quizá por el debate que está en este momento de que Medellín pase de ser municipio a ser un distrito especial. Entonces me imagino que la municipalidad lo que está pensando, bueno, yo para qué voy a revisar un POT como municipio si ya dentro de 1 o 2 años, que esa es la idea pues de esta alcaldía 2020-2023, tener un distrito especial para Medellín. Frente allá a los temas de otros instrumentos de planificación donde hemos pensado participar, es la figura del macroproyecto, que es el instrumento de planificación de segundo nivel. En este caso, donde nosotros estamos en la ladera oriental, está la parte alta de la comuna 1, 3 y 8, que es la formulación del macroproyecto del borde urbano rural nororiental, lo que se conoce como el BURNOR. Lastimosamente, la municipalidad decidió no invertir en este plan de desarrollo. Nosotros hemos hecho la propuesta de hace 3 años de que formulemos participativamente este instrumento de segundo nivel después del POT, que es los macroproyectos, que son en total 10 macroproyectos, y creo que este es el primer macroproyecto que estamos incitando a que se haga participativamente, y la municipalidad nos ha dado la espalda. Entonces, ¿qué participación estamos hablando? Entonces, la participación es cuando ellos plantean los escenarios de participación.
pero cuando somos las comunidades las que llamamos a un escenario de participación, la municipalidad dice no. Entonces, ahí, digamos, hay unas contradicciones bastante grandes porque es la participación que me convenga a mí como institucionalidad y no es la participación que le convenga al beneficio de las comunidades. En ese sentido, también en términos de la participación, hemos planteado una apuesta para el siguiente año y este año nos preparamos 17 líderes de la Comuna 8 para hacer la formulación del Plan Integral de Gestión de Riesgo y Adaptación a Cambio Climático. Esto es muy importante y esto va a marcar una pauta para esta década que se nos viene el 2020, porque el tema de adaptación a cambio climático, el tema de la gestión de riesgo va a ser un tema fundamental en las laderas por todos los eventos hidrometeorológicos extremos como el que vimos hoy, pero que estamos viviendo día a día. Cada vez los aguaceros son más fuertes y más intensos. Estamos frente a ese escenario de cambio climático y queremos formular participativamente un plan integral de gestión de riesgo y adaptación a cambio climático en Comuna 8 y que esta experiencia pueda replicarse en otras comunas y es un ejercicio de participación, ¿cierto? No necesariamente enmarcado dentro de los instrumentos como los plantea la ley, sino que también desde las comunidades tenemos otras propuestas. Nosotros hemos hecho cabildos abiertos sin tener la normatividad o ajustarse a la normatividad. Hemos hecho audiencias públicas y hemos hecho consultas populares. De muchos años más y me lo bendiga siempre. Bueno, frente al tema de la movilización, es importante reconocer que el ejercicio del derecho a la ciudad es ejercicio a manifestarse, es ese ejercicio de contrarrestar las políticas actuales y de pensarse otros modelos alternativos, ¿cierto? En esa necesidad también de articulación, que era la otra pregunta que nos planteaba la moderación, ¿cómo nos pensamos esa articulación en red? Yo creo que debemos avanzar en ir, digamos, definiendo esas escalas de participación. Muy importante el ejercicio que estamos haciendo desde el movimiento de laderas, principalmente en la ladera oriental, pero es importante también articularnos a ese movimiento de las laderas de la parte occidental, pero también de esas víctimas del desarrollo que planteaba Alfonso, pero también de ese campesinado rural que vive cerca a las ciudades. Entonces es un ejercicio de articulación que permita también tener una mirada feminista sobre la ciudad, que permita también tener una mirada campesina sobre la ciudad, que permita tener una mirada periférica o la visión desde las comunidades de ladera en esta ciudad. Entonces es necesario seguir pensando en ese escenario de articulación y en ese escenario también de concertación con la institucionalidad, con el Estado como tal. Hay unos retos que se nos plantean, yo creo que hay unos retos bastante importantes. Yo voy a plantear 3 retos que pueden servir en términos de una posible agenda también de trabajo para los movimientos y las organizaciones sociales. Uno, el tema de un cabildo de ciudad. Yo creo que es necesario volver a ese mecanismo del cabildo. Es un mecanismo de participación que existe incluso desde la colonia y desde el movimiento independentista, el movimiento comunero, que reivindicaron el cabildo como escenario de participación del pueblo. Es necesario volver al cabildo, pensarnos no solamente un cabildo de comuna, sino un cabildo de ciudad, un cabildo por el derecho a la ciudad y el territorio, y en ese cabildo por el derecho a la ciudad y el territorio, que la municipalidad también participe y que dé respuesta a las propuestas, porque es que hay ya las comunidades no solamente tenemos problemáticas, sino también tenemos propuestas a esas problemáticas y se planteen posibles rutas de solución. Segundo, queremos, digamos, plantearle a la ciudad la necesidad de tener un enfoque de adaptación a cambio climático. Creo que es un reto bastante importante cuando hablamos del derecho a la ciudad, y es que tenemos que vincular la problemática del cambio climático, porque las ciudades, de lo contrario, van a ser insostenibles. Entonces, todo tenemos que tener un enfoque de la gestión de riesgo y adaptación a cambio climático. Creo que es algo fundamental y que ha estado muy poco en la agenda de los sectores populares. Se ha planteado desde la agenda del marco de Sendai 2015-2030, pero que en la ciudad de Medellín estamos muy quedados con este tema del plan de adaptación al cambio climático. Y un tercer elemento que quisiera, digamos, desarrollar en este tema de retos frente al derecho a la ciudad es el tema del trabajo con los niños y niñas, jóvenes y jóvenes de nuestra ciudad. Digamos, es pensar en esas nuevas generaciones. Vea que acá ya nos estamos llenando de canas, ¿cierto? Estamos saliendo casi que los mismos personajes a encontrarnos en los diferentes escenarios de organización, participación, articulación y movilización. Es necesario garantizar que las próximas generaciones, que en 10, 15 o 20 años, estos pelados que hoy participen de semilleros infantiles y juveniles,
puedan garantizar también este derecho a la ciudad y puedan garantizar la continuidad de este ejercicio de democracia y este ejercicio de movilización ciudadana. Entonces es necesario insistir en la, digamos, en la posibilidad de que existan mucha más organización comunitaria desde lo infantil y con esto garantizar que esta lucha que hoy estamos dando, que heredamos de nuestros viejos, que heredamos de nuestros abuelos, tenga continuidad en el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Carlos, de nuevo por su aporte. Ahora vamos a escuchar la reflexión que nos plantea Alfonso. Sí. Bien, yo creo que en la línea de lo que ya Beatriz y Carlos han argumentado, yo tendría que agregar, bueno, uno, que es el ejercicio de participación funcional, que desafortunadamente es el que reina en el estilo de participación que tenemos. Una participación para avalar lo que el poder instituido define, una participación para legalizar los recursos que se destinan para avalar lo que la institucionalidad define y lo que los actores de poder, que en este caso, y tenemos pues el argumento para decirlo, que sería una planeación gestada desde un sector exclusivamente. El grupo empresarial antioqueño define muy claramente la ruta de lo que sigue en Medellín. El sector donde se invierte según las necesidades de ese proyecto. Y ellos son un actor y no los estoy cuestionando, estoy diciendo es que la ciudad tiene varias ciudades dentro de sí y hay más actores y todos los actores debemos ser tenidos en cuenta dentro de la ciudad y los sectores, las necesidades, porque ya desde, lo dice Carlos, lo dijo Beatriz, lo dijo el compañero, hay propuestas que se han ido construyendo. Ha habido un argumento al que siempre acuden y es al lenguaje técnico burocrático. También se ha hecho el ejercicio y también desde los sectores comunitarios y populares también se ha hecho un ejercicio técnico para darle respuesta a la institucionalidad. No ha habido voluntad política. Yo creo que la otra pregunta era en torno a la pandemia. La pandemia lo que hizo fue develar y quitarle la máscara a la ciudad, ese relato de la ciudad más, aunque duela, pero así fue. Dejó ver esa ciudad excluyente, esa ciudad que tiene grandes cifras de desigualdad, que siempre ha estado punteando a nivel nacional e internacional como una de las ciudades más desiguales en la región, y lo dejó ver. La cantidad de gente aguantando física hambre, eso ética y moralmente no debe ser aceptado por una ciudad que genera tantos recursos. Entonces creo que hay una falta de voluntad de escuchar de manera efectiva y eficiente las propuestas que vienen desde las comunidades. Y por el contrario, hay todo un ejercicio de desgaste que incluye incluso poner a pelear a las comunidades entre sí, poner a pelear a sectores entre sí, y eso evita que nosotros podamos avanzar. Creo que un reto, y que invito a Beatriz, a Carlos, lo que hemos conversado el compañero Picacho con Futuro, y es cómo lograr avanzar hacia articulaciones pensando, Carlos y Beatriz, en el 2027, que se debe reformular de manera esencial el plan de ordenamiento territorial y que ahí lleguemos como un sector popular, organizativo, comunitario, con mucha fuerza a hacernos escuchar con propuestas articuladas y ya definidas, porque así están, para sentar postura y que seamos tenidos en cuenta para esa formulación. Creo que sería un buen ejercicio de mediano y de largo plazo. Lo otro es cómo nos articulamos para, por ejemplo, lo decía Carlos, el cabildo, genial, poder generar espacios comunes en donde podamos poner agenda de ciudad y hacerla que sea también agenda institucional de ciudad. Claro, y paralelo seguir fortaleciendo el movimiento social y el movimiento comunitario, el movimiento popular y los procesos de escuela, de formación política. No tanto, si bien tiene insumos de formación ciudadana, no tanto formación ciudadana, es decir, cómo ser más funcionales al sistema, no, cómo pensarnos, articularnos, cómo definir, cómo constituirnos como sectores que definen realmente
el futuro de mediano y de largo plazo de la ciudad. No para quitar al actor predominante, sino, venga, entre todos podemos construir un modelo de ciudad en donde quepamos todos, y no donde tengamos que ver familias que construyeron un barrio, construyeron su casa, su vivienda, que tengan que ser expulsados de la manera más inhumana posible para darle paso al desarrollo. Vuelve y juega la pregunta, ¿para quién es el desarrollo entonces? Dejaría hasta ahí. Mil gracias. Y terminamos esta ronda con Diego. Bueno, pues yo creo como varias cosas. Una es que hay que volver a recargar de sentido la participación. Entonces hay un asunto de pérdida de sentido de la participación, porque la participación se ha cosificado, se ha vuelto una cosa, o sea, se ha vuelto un estándar para poder dar cuenta de unos indicadores que también están vaciados de sentido. Y ahí yo pienso que la participación debe de poder permitir que los territorios se asuman a sí mismos, ¿cierto? Poder recuperar la autonomía de los territorios. Y eso, la única forma que yo creo que es posible es apelando a propuestas como las que están saliendo en esta conversación. O sea, propuestas que realmente nos junten y nos junten a conversar sobre lo esencial que son los territorios para construir ciudad. Yo pienso que eso es volver a recobrar el sentido político a la participación y obviamente a la planeación del territorio. Porque digamos que, y ahí creo que hay un reto muy grande para la ciudad y para los procesos, y es trascender de esa mirada de pensar que la participación se agota en programas como planeación local y presupuesto participativo, ¿cierto? Yo pienso que eso así fue una pequeña conquista de algunas luchas de por allá de los procesos de planeación participativa de los 90, pero que definitivamente ha dejado pues también como que unos sinsabores realmente en la práctica de cómo se ha dado, porque ha captado demasiada atención en los procesos de participación y hemos olvidado otras cosas que también son muy esenciales para los territorios. Y como digo, pues hay que, y obviamente que esa juntanza, que esos espacios, que sean el cabildo, que sean las redes, que sean las articulaciones, las que permitan realmente poner en la agenda las visiones de territorio que se construyen desde las bases sociales, ¿cierto? O sea, no puede seguir pasando que para poder hablar de una ciudad estemos hablando de unos asuntos que realmente no responden a lo que vive la gente en el cotidiano. Y ahí hay otro reto que también va en función de poder recobrar ese sentido de la participación, y es que yo sí creo que los procesos de participación son proyectos humanísticos. O sea, cómo realmente los procesos de participación permiten construir mejores ciudadanías, cómo permiten realmente habitar una ciudad en consonancia con la dignidad humana, cómo permite establecer relaciones que sean conscientes de sus dotes de poder para transformar las realidades. No puede ser realmente que, como ya han dicho, que participar significa firmar un listado de asistencia, pues eso es absurdo realmente, y eso es irrespetuoso y resta dignidad realmente a los procesos que realmente se están movilizando y se están organizando. Yo siento que hay como unos ires y venires, a veces siento como que cosas que como que si fueran un déjà vu, cosas que ya nos han pasado, y que también creo que esa juntanza debe permitir reconocer que esta ciudad tiene una historia, que esa ciudad tiene unos acumulados, que las bases sociales tienen unos saberes, que allí hay un conocimiento, y es un conocimiento que construye ciudad, ¿cierto? Y que el lugar para habitar la ciudad, como lo digo, debe ser en espacios desde donde se permita el consenso. Y obviamente hay una urgencia en poder hacer visible que estamos volviendo a tener unos índices de necesidades básicas insatisfechas, y que hay que poner realmente a los actores, no simplemente es que a veces uno siente como si estuviéramos por allá, como en los 90 todavía, donde estamos conversando de cosas tan esenciales como las que decía, las que acaba de decir Alfonso. O sea, es increíble que todavía estemos hablando de hambre en una ciudad como Medellín.
es increíble que todavía estemos hablando de que las generaciones presentes se están matando. O sea, eso quiere decir realmente que no hay una tarea que no hemos hecho del todo bien, ¿cierto? Y eso implica también a reconocer que la ciudad es un escenario donde está la contienda del poder. Y ahí necesitamos pensarnos y repensarnos el lugar de la ciudadanía. O sea, la ciudadanía debe de también asumirse no simplemente desde la exigencia de derechos, sino también desde la responsabilidad que implica habitar en una ciudad como Medellín. Y ahí los procesos sociales, yo pienso que hemos hecho una labor muy importante, pero que también en esa contienda del poder, pues hay más tensiones que realmente aperturas a construir colectivamente, porque hay otros sectores que definitivamente no conversan con la construcción de lo colectivo. Y creo que ahí pues están como los retos. Gracias, Diego. Muy amables a todas y a todos. Vamos a abordar, ya nos quedan unos minutos, poquitos minutos, para abordar algunas preguntas que nos han hecho por las redes sociales. Son preguntas precisas para respuestas cortas, porque ya ustedes han abordado todos estos temas. Me gustaría con Beatriz y justamente con Diego, si podemos hacer de manera precisa, a ver si encontramos un contraste entre lo rural y lo urbano en Medellín, alrededor de cómo han cambiado las dinámicas de participación ciudadana y de construcción colectiva después de la pandemia. A ver si encontramos con Beatriz y con Diego hay alguna diferencia o alguna continuidad entre lo rural y urbano. Adelante, Beatriz. Bueno, si bien la participación virtualidad nos permite tener más cercanía, llamémoslo así entre comillas, una de las dificultades mayores de la ruralidad es la conectividad, precisamente. Y eso es lo que ha generado que haya, digámoslo, deserción de espacios de participación. La conectividad nos lleva a otra forma de imaginarnos cómo acercarnos, pero eso es un reto. ¿Qué vamos a hacer en una ciudad como Medellín, donde la conectividad es baja y mucho más en las zonas rurales? Y más allá de esa conectividad para la participación, también para la educación, para la participación. ¿Qué metodologías están utilizando hoy para promover la participación desde la virtualidad, teniendo en cuenta los grados de alfabetización digital que tenemos hoy? Esos son retos que habría que pensarse cómo los superamos, cómo proponemos otro tipo de estrategias, porque siempre lo hemos dicho, la participación en la ruralidad es diferente. Hay que tener otro tipo de lenguajes, hay que tener otro tipo de métodos. Hablemos desde la virtualidad, la participación, cuáles son los retos para la ruralidad. Gracias. Y Diego, ¿vos cómo ves esta situación? Bueno, no, yo pienso como varias cosas. Una es que definitivamente la pandemia evidenció que la ruralidad no está en la agenda pública, ¿cierto? O sea, demostró que hay una brecha gigante, justamente no solo por los asuntos de conectividad, sino porque, por ejemplo, en una ciudad como Medellín, en asuntos, por ejemplo, el hambre, evidenció que no tenemos despensa de alimentos para atender unos asuntos como el hambre, cuando más del, si no estoy mal, más del 70%, por ejemplo, de una ciudad como Medellín es rural. Eso es una ironía, ¿cierto? Y eso implica es porque no se le ha puesto atención a ese lugar, ¿cierto? A ese lugar de la ruralidad. Y lo otro es que la pandemia, yo siento que ha servido también de caballito de batalla para muchas cosas, ¿cierto? O sea, la pandemia ha evidenciado que hay un desfinanciamiento, hay una apuesta por desfinanciar los procesos sociales. O sea, hoy los procesos sociales, y lo hemos visto en los últimos 2 años, o sea, en lo que es 2019 y 2021, como múltiples organizaciones sociales se han visto obligados a bajar el letrero y a cerrar la puerta. Y a eso nadie le ha parado bolas, ¿cierto? Y no simplemente, que es lo que yo digo como la mercantilización de muchas cosas, no es simplemente pedir que nos financie, sino reconocer que ahí en los procesos de base, en los procesos de organización, hay un soporte justamente para estos momentos de crisis. Y hoy hay un debilitamiento y obviamente eso pasa por sí, un debilitamiento de los procesos de participación,
porque los procesos están en función de la pervivencia. Vale. O sea, cosas tan sencillas como cómo pagamos servicios públicos, cómo hacemos para que los pelados puedan ir al encuentro. Y ahí voy a meterme por otro lado ya para finalizar, y es que obviamente no es simplemente cómo nos comunicamos, sino cómo nos relacionamos. Y obviamente que una cosa que ha sido muy berraca para todos es cómo no nos volvimos a tomar el tiempo, cómo no nos volvimos a abrazar. También el vínculo social se ha visto obviamente sacrificado, y obviamente eso va en detrimento también, y sirve de caldo de cultivo obviamente para que se reproduzcan unas prácticas que son muy nocivas justamente para la construcción de ciudad. Muchas gracias. Ahora invito a Carlos y a Alfonso que nos planteen también una reflexión sintética. Ya lo abordaron ustedes. Hay 3 preguntas que yo considero que pueden tener un hilo conductor convergente. Y alguien nos pregunta que desde las JAL o desde las organizaciones sociales, ¿cómo se promueve el uso del derecho a la ciudadanía? También preguntan cómo puede intervenir la ciudadanía para modificar o mejorar el POT. Nos preguntan también, en esta administración, como las otras, la cultura y medio ambiente son ausentes en el plan de desarrollo. ¿Cómo hacérselo entender? Quedan 2 años y prepararnos para la nueva que viene si se da un cambio. ¿Y cuál es la visión? Esa es la cuarta también, metámosla acá. ¿Cuál es la visión desde los territorios o las organizaciones barriales frente a participar en elecciones a cargos públicos? Sobre todo las 3 primeras preguntas están refiriéndose a la participación ciudadana. Mencionan el tema de instrumentos, ustedes bien lo hablaron, como lo del POT, el plan de desarrollo, procesos de participación ciudadana y la tensión que se ha generado en esta ciudad alrededor de esos procesos. ¿Podríamos de pronto puntualizar algún aspecto ahí, Carlos y Alfonso? Adelante. Bueno, entonces, frente al último elemento de la participación política, yo creo que es un tema bastante delicado por lo que implica el pasar de la participación social a la participación política y todo lo que implica en términos de costos políticos y también de costos económicos, porque realmente en la ciudad de Medellín y en Colombia no ganan las propuestas, ganan las maquinarias electorales. Nosotros tratamos de hacer ese ejercicio con la Junta Administradora Local de la Comuna 8, con una de las mejores propuestas para la JAL de la Comuna 8, sin embargo, siguen ganando las maquinarias electorales. Ahí paso a la segunda pregunta frente a esa relación entre la JAL y las organizaciones sociales. Tenemos 147 ediles, mucha gente dice, no, el Centro Democrático está derrotado, la derecha está derrotada en esta ciudad, pues yo creo totalmente lo contrario, es que está muy fortalecida. Más del 60% de los ediles de esta ciudad pertenecen al Centro Democrático, y la visión del Centro Democrático frente al derecho a la ciudad creo que no es tan pertinente en el caso pues de la ciudad de Medellín, no sé en otras ciudades, y qué pena pues hablar pues de un partido político en especial, pero conociendo digamos las dinámicas que se han venido planteando desde el gobierno nacional, pues podemos saber hacia dónde se dirigen. Frente al tema de la cultura y el medio ambiente, son los 2 sectores más sacrificados en términos del plan de desarrollo, y como lo decía Beatriz, es la excusa predilecta el tema de la pandemia. La pandemia sirvió para esconder debajo de la alfombra diferentes temas y quitarle recursos a lo que no genera votos, ¿cierto? El tema de la cultura y el medio ambiente no generan votos, y necesariamente, pues hay que decirlo, algunas digamos casi que la alcaldía de Medellín se volvió un trampolín hacia la presidencia de la República. Entonces muchos alcaldes, muchos políticos están pensando no en la ciudad, sino están pensando en su campaña presidencial, y esto afecta necesariamente los intereses de los sectores populares. Y finalmente, frente a la modificación del POT, habrá que ver jurídicamente si es posible plantear esto, o si no, debemos prepararnos para la siguiente administración, hacer esa revisión de mediano plazo del POT, que recuerden no se revisa el componente general del POT, las normas estructurales, sino solamente el componente urbano y rural. Sin embargo, hay varios apuntes que hay que hacerle a ese plan de ordenamiento territorial, varios ajustes. Por ejemplo, un hecho inaudito es pensar que los planes de legalización tengan que enmarcarse dentro de los macroproyectos para poder realizarse, porque esto inmediatamente nos relega el desarrollo a 10, 15 años más mientras se formule un macroproyecto. Entonces es necesario mirar desde la parte jurídica, no lo conozco, cómo se podría presionar a la alcaldía para que arranque la formulación, la revisión de mediano plazo del plan de ordenamiento,
o en el caso contrario, prepararnos para la alcaldía siguiente 2024-2027. Bien. En la misma línea yo agregaría, hay una diferencia. La participación política debe fortalecerse. Me distancio de la participación electoral en este momento, porque la participación electoral, pues claro, tenemos unas reglas de juego sobre las cuales quien quiere ingresar, pues ya entra perdiendo. Si hablamos de una coherencia con las necesidades reales de las comunidades, ahí tenemos otro ejercicio de lucha y es cómo transformamos esas normas que han limitado y han permitido la cooptación del ejercicio electoral para que la participación política de las comunidades llegue realmente. Por ahora está limitado y se limita a los partidos y terminan siendo unas empresas electoreras que ya sabemos cómo terminan. Y la captura de las comunidades. Creo que hay ahí también una autocrítica a los espacios de participación, ediles, juntas de acción comunal, también hay que hacer una autocrítica, qué tanto quedamos atrapados o qué tanto están atrapadas en ser funcionales al sistema, qué tanto están atrapadas en generar correas de transmisión para asuntos menores que no transforman realmente las necesidades de fondo. Ese es un ejercicio que hay que hacer, una crítica y poder ampliar ese ejercicio para generar las condiciones óptimas de participación. Y la participación de manera autónoma, que creo que es la más indicada, de ejercicios de presión, de construcción colectiva, escuelas, articulaciones, que es la que creo estamos convocando y estamos de acuerdo en este espacio, de ver cómo nos fortalecemos y cómo nos articulamos para poder ser actor de toma de decisiones en la ciudad y ganarle el espacio que ya tiene pues el sector económico o de poder económico y un sector político anclado a ese sector de poder económico, que ha hecho también del discurso una suerte de confusión. Hemos transitado una ciudad de prestación de servicios, ahora pasamos, lo dice Carlos, que no se ha hecho la revisión, pero al parecer también tiene que ver con la declaratoria del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, que nos pone otras condiciones. Entonces me iría de cuándo se tomó cómo se tomó esa decisión sobre la ciudad. Fue participativa, fue concertada, tenemos una cantidad de comunidades y familias aguantando hambre, varios de nosotros tenemos dificultades de conexión, pero estamos pensando en la ciudad de la ciencia, tecnología e innovación. Es decir, ¿a quién le beneficia eso? Y realmente, ¿a quién lo está pensando y para quién es el beneficio? Y si vemos de fondo, pues las redes, habría que cambiarlas. Bueno, hay una serie de cosas que resultan ser incoherentes. Entonces, ¿para quién se planea la ciudad? Ahí sigue siendo la pregunta. Y el reto nuestro es articular fuerzas. Pues sí tenemos que seguir fortaleciendo el trabajo que tenemos en cada sector, pero ¿cómo nos articulamos para poder poner condiciones? Gracias a Alfonso por este último aporte. Pasamos ya al último momento de esta conversación. Hablemos de Medellín nos plantea hacer un cierre con conclusiones, balance y conclusiones generales a cargo del moderador. En ese sentido paso a hacerlo. Se ha hablado hoy pues de temas muy diversos sobre el territorio y el derecho a la ciudad. Creo que puedo encontrar elementos transversales como los siguientes. Hay una tensión muy fuerte entre lo que el territorio y la forma como se planea y cómo se construye el territorio, qué incluye y qué excluye. Ningún proceso es, digamos que completo, siempre es parcial. Hay todo un juego de intereses políticos, muchas veces disfrazados bajo argumentos técnicos. La gran lucha desde las dinámicas territoriales de base, sobre todo local, barrial, son poner reconocimiento de sus posturas políticas que también tienen argumentos técnicos válidos y que pueden ser, deberían de ser incluidos. Eso nos lleva, por supuesto, a la pregunta del desarrollo, de cuál desarrollo, un desarrollo de una ciudad, una metrópoli para el siglo XXI, pero con indicadores de calidad de vida todavía de mediados del siglo XX en temas que tienen que ver con salud, con acceso a agua potable, que han sido los que ustedes más han empezado como o han mencionado.
Hay también una gran pregunta sobre el sentido de las infraestructuras que tenemos en esta ciudad y en este territorio, una serie de grandes planeaciones, de mega obras, pero seguimos teniendo problemas muy puntuales, micros, pero que son los que realmente interesan a la gente, como de quién son los títulos, las propiedades, las titulaciones, de quién es el capital que está circulando. Ahí ha quedado claro lo que podríamos llamar desde la academia, que el derecho del territorio es multiescalar, y es que no es posible pensar ciudad sin pensar barrio, sin pensar comuna, sin pensar corregimiento, sin pensar ruralidad, y por ejemplo hoy no es posible pensarlo sin las dinámicas de los otros municipios del Valle de Aburrá y de por fuera del Valle de Aburrá, por las subregiones. Fundamental entender lo que significa pobladores como ciudadanos, con derechos ciudadanos y como sujetos políticos, que pareciera que en muchos discursos de ciudad son entendidos más como consumidores y no como ciudadanos. Y eso es un elemento que entra en tensión, y parece que los procesos de participación ciudadana no están generando la formación política. Parece que la formación política tiene que ir o debería de ser más construida desde la movilización, porque los procesos de participación ciudadana vienen siendo muy instrumentalizados según las experiencias que hemos tenido acá. Fundamental la construcción social del hábitat en los corregimientos, en los barrios, desde el trabajo cooperativo, colectivo. Han mencionado ejemplos como los convites, entre otros. Recuperar, por ejemplo, los cabildos y en general todo lo que es participación ciudadana vía movilización, incluso también vía pues institucional, pero será clave la resignificación que se haga desde las lógicas y los problemas locales y localizados. Los indicadores y las cifras funcionan de una manera, son funcionales a veces para un discurso, pero también hay un discurso técnico construido y con otros indicadores más construidos desde abajo, que también son igualmente técnicos. Uno podría decir que hay una gran tensión para identificar el problema y para producir un espacio en un futuro, producir futuros y tiempos una producción de tiempos para producir nuevos espacios en el que riñe, digamos que la política, esa política institucional hegemónica con lo político que se construye desde abajo y que siempre le pone ese límite a estos procesos hegemónicos. Termino con lo siguiente, y un poco como con las propuestas. La pandemia afectó de manera desigual a los pobladores, a los barrios, a los territorios, visibilizó brechas, visibilizó pues que no tenemos derecho al territorio de la misma manera, pero también posibilitó visibilidad de estrategias, de solidaridades sobre todo. Estamos produciendo, como les digo, nuevos espacios. Es un derecho al territorio que se vive de manera muy, muy distinta y muy importante. Las propuestas que nos hacen acá de volver con el tema del cabildo, trabajar sobre los instrumentos del POT, por ejemplo, entre otros, y sobre todo las posibilidades y oportunidades que tiene el movimiento social, el movimiento territorial, que al construir derecho al territorio, al pedir, al exigir la garantía del derecho al territorio, está en un proceso de formación política. Eso no es un asunto que se le puede dejar al Estado de formar a sus ciudadanos. Eso es un ejercicio que debe de ser colegiado, que debe ser agonista, si se quiere, que debe de ser, es decir, que debe de ser argumentado, crítico, mostrando posiciones diversas. Con esto estaríamos como cerrando este ejercicio. Yo agradezco la invitación desde Confenalco a moderar este interesante e importante foro. Agradezco a nuestros invitados de hoy, a nuestra invitada, y les deseo a las personas que nos vieron un feliz resto de tarde. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a Confenalco y a los compañeros que estuvimos conversando. Muchísimas gracias. Saludos para todos. Muchísimas gracias, Alejandro. Agradecemos de manera muy especial a Beatriz Elena Álvarez, representante de la Mesa Intercorregimental de Medellín. También agradecemos a Carlos Velázquez de la Mesa de Vivienda de la Comuna 8 y del movimiento de Laderas de Medellín, a Alfonso
Insuasti del grupo Cabilando del Movimiento por el Derecho al Campo y a la Ciudad. También agradecemos a Diego Arango de la Corporación Picacho con Futuro y a nuestro moderador, el profesor Alejandro Pimienta Betancourt, director del Instituto de Estudios Regionales INER de la Universidad de Antioquia. También agradecemos al público que participó, que nos sigue por nuestras redes sociales y que nos acompaña cada mes en el programa Hablemos de Medellín. Todas las memorias del programa y las anteriores temáticas las pueden encontrar en infolocal.confenalcoantioquia.com o en nuestro canal de YouTube Infolocal con Fenalco Antioquia. Muchas gracias a todos por su acompañamiento y su participación. Que tengan una feliz tarde. Con Fenalco.